Buenos días, en este vídeo estaremos explicando cada uno de los experimentos llevados a cabo. Estaremos explicando la relación de estos con leyes como la de Oersted, Faraday, Lenz y Ampere. En este experimento colocamos uno o más imanes debajo de una lámina de plástico y se esparcen limaduras de hierro sobre ella. Las limaduras se alinean siguiendo las líneas del campo magnético generado por el imán, permitiendo visualizar su forma. Este método muestra cómo actúan las fuerzas magnéticas en el espacio cercano al imán. Es importante destacar que se observa un campo magnético, no eléctrico, ya que los imanes no generan campos eléctricos. También nos damos cuenta que la limadura de hierro se imanta al entrar al campo magnético. Este efecto se produce debido a que es un material ferroso. Por último, con ayuda de la aplicación de Fifox logramos medir el campo magnético provocado por los imanes, evidenciando que a medida nos alejamos o nos acercamos al imán la fuerza del campo también aumenta o disminuye. En este experimento 2 se utiliza un solenoide circular con núcleo de aire, el cual se conecta a medidores de electricidad. Al variar el campo magnético cercano moviendo el imán dentro del solenoide, se genera una corriente inducida en el solenoide. Esto permite observar el fenómeno de inducción electromagnética, donde un campo magnético variable produce una corriente eléctrica en un conductor. Aunque en el vídeo no se aprecia bien, al mover un imán a través del solenoide se genera una corriente eléctrica, registrada por los medidores. Esto demuestra la inducción electromagnética. En cambio, al pasar una barra metálica no imantada, no se produce corriente, ya que no hay variación de campo magnético que induzca electricidad. A este efecto de inducción también se le conoce como ley de Faraday. En este experimento 3 colocamos una brújula justo encima de un cable conductor por el cual circula corriente eléctrica. Esta corriente puede ser controlada, es decir, podemos aumentarla, disminuirla o incluso invertir su dirección. Como se observa en el vídeo, a medida que se modifica la corriente, la aguja de la brújula cambia de orientación. Este fenómeno ocurre porque toda corriente eléctrica genera un campo magnético a su alrededor. Cuando la corriente pasa por el cable, se crea un campo magnético circular que rodea al conductor. La brújula, al estar dentro de ese campo, responde a él desviando su aguja de la dirección norte original. Si se invierte el sentido de la corriente, también se invierte el sentido del campo magnético, y por lo tanto, la aguja cambia de dirección en sentido contrario. Este experimento demuestra claramente la relación entre electricidad y magnetismo, y es una aplicación directa de la ley de Oersted, la cual establece que una corriente eléctrica puede generar un campo magnético. En este experimento 4 continuamos trabajando con el solenoide, pero a diferencia del experimento 2, ahora lo conectamos directamente a una fuente de energía cuya corriente podemos aumentar o disminuir a voluntad. Al hacer pasar corriente eléctrica por el solenoide, se genera un campo magnético en su interior. Este campo se concentra principalmente en el vacío dentro del solenoide y actúa de forma similar al campo de un imán. Cuando acercamos un imán al solenoide con corriente, se observa que es atraído o repelido según el sentido de las conexiones de la fuente. Al invertirlas, cambia la dirección del campo magnético generado dentro del solenoide. Esto ocurre porque la corriente crea un campo con polaridad, que puede comportarse como un polo norte o sur dependiendo del flujo de la corriente. Así, el solenoide actúa como un electroimán cuya polaridad se puede controlar eléctricamente. Este fenómeno demuestra cómo un solenoide con corriente puede actuar como un electroimán, cuya polaridad y fuerza magnética pueden ser controladas eléctricamente. Es una aplicación directa de la ley de Ampere ya que el campo magnético dentro del solenoide se crea por la corriente eléctrica. La intensidad del campo depende de la intensidad de la corriente y del número de espiras y la regla de la mano derecha, que nos permite determinar la dirección del campo magnético generado. Conclusiones. A través de los 4 experimentos, se demuestra de manera clara la relación entre electricidad y magnetismo, base del electromagnetismo. Se comprobó que un imán genera un campo magnético visible con limaduras de hierro, lo cual permite visualizar la forma del campo y entender que tiene dirección y sentido. Luego, al mover un imán dentro del solenoide, se generó corriente eléctrica, validando las leyes de Faraday y de Lenz, ya que la corriente solo aparece cuando hay una variación del flujo magnético. Además, se observó que una corriente eléctrica puede generar un campo magnético, como lo mostró la desviación de la brújula en presencia de un cable con corriente,
en concordancia con la ley de Oersted. Finalmente, se confirmó que al hacer pasar corriente por un solenoide, este actúa como un electroimán cuya polaridad y fuerza pueden ser controladas, demostrando experimentalmente la ley de Ampère y la aplicación de la regla de la mano derecha. Gracias por ver.